Peligros de usar el microondas que nadie te dice. El horno de microondas es un invento del siglo XX que surgió en 1945, cuando el doctor Percy Spencer, un ingeniero que experimentaba como un magnetrón para una investigación sobre radares, descubrió su barra de chocolate, que se había derretido en su bolsillo a causa de las ondas electromagnéticas. Tras ese descubrimiento, el Dr. Spencer experimentó con otros alimentos. Creó una caja para contener la radiación y siguió experimentando. En 1947 apareció el primer horno de microondas con un tamaño y costo considerable, lo que lo hizo poco atractivo a los consumidores. Años después, un nuevo sistema para enfriar el magnetrón permitió que el horno de microondas llegara a gran parte de los hogares estadounidenses. Son pocos los hogares que no cuentan con un horno de microondas. Este versátil artefacto de tamaños variados y funciones diversas se usa para calentar alimentos y hasta para cocinarlos. Sin embargo, su uso a lo largo del tiempo no ha estado exento de misterios, dudas y peligros. ¿Es seguro usar el microondas? ¿Su radiación puede dañar a los humanos? ¿Afecta de algún modo a los alimentos? ¿Cómo usar correctamente un horno de microondas? Quédate hasta el final y conoce cómo ese artefacto puede ser un gran aliado para tu vida, siempre que lo uses del modo adecuado. Los microondas pueden irradiar radiación. Los microondas usan microondas electromagnéticas para hacer que las moléculas de agua en los alimentos vibren. Al vibrar, el agua se produce un calor que permite calentar el alimento. Las microondas electromagnéticas son un tipo de radiación. Por lo general, un microondas en perfecto estado no debe irradiar este tipo de radiación fuera del espacio destinado para ello. No obstante, si el microondas tiene alguna falla, la puerta no cierra bien o queda algún espacio entre la puerta y el recinto interior del horno, las microondas pueden fugarse al espacio cercano. Esta fuga puede generar calor, como lo genera una estufa encendida, pero no genera daño al cuerpo humano. En realidad, este tipo de radiación se conoce como no ionizante, es decir, que no puede dañar el ADN. Para evitar las fugas de la radiación del microondas, es necesario verificar siempre que la puerta cierre bien. Si el aparato tiene fallas, sus gomas o sellos de la puerta están dañados, la puerta no cierra bien o hay otros desperfectos, es imperativo evitar su uso y solicitar su reparación con un técnico especializado. ¿Es seguro meter plástico en el microondas? Usar recipientes o platos plásticos para calentar alimentos en el microondas no es la mejor opción y deberías evitarla, incluso si el recipiente está etiquetado como apto para microondas. La razón es que, así como el microondas calienta el alimento, también calienta la superficie donde se coloca. Si esta superficie es un recipiente de plástico, los compuestos químicos de este también sufren el calor y pueden liberarse hacia los alimentos. Una de las mayores y más frecuentes formas de contaminación de los alimentos con sustancias tóxicas es a través del uso de recipientes plásticos. El problema es que al calentar, ya sea por almacenar o servir alimentos calientes en ellos, como al calentar en un microondas, liberan sustancias hacia los alimentos y bebidas. Entre las sustancias químicas tóxicas más comunes que se filtran a los alimentos desde los envases plásticos se encuentran el bisfenol A o BPA y los phtalatos. Estos químicos pueden acumularse en el organismo y se han relacionado con alteraciones de la salud como disrupción endocrina, la obesidad, la diabetes y problemas reproductivos. Aunque en la actualidad la mayoría de los fabricantes no usa BPA debido a las regulaciones al respecto, aún se usan phtalatos y otros tipos de bisfenol como S y F, los cuales se siguen relacionando con efectos negativos para la salud. Por estas razones, no resulta seguro usar recipientes de plástico para calentar alimentos en el microondas. El problema con todo el plástico que se va a tu comida. Un alimento saludable puede dejar de serlo con rapidez tan solo al servirse o envolverse en un envase plástico.
Las sustancias químicas que liberan los recipientes plásticos a los alimentos y bebidas pueden causar grandes daños en la salud. De allí que el riesgo de usar microondas y plásticos no sea realmente una consecuencia del horno de microondas, aunque incide, sino de los plásticos en realidad. No importa si el plástico se usó en microondas o se sirvió un alimento caliente en él. El calor hace que el plástico libere vapores en los cuales escapan las sustancias tóxicas. Además, con el tiempo de uso, en especial si se usa en microondas, estos envases se desgastan y sus micropartículas también pasan a los alimentos, como es de esperarse. Todo lo que se encuentra en un alimento pasa a tu organismo. Los phtalatos, el BPA y otros tipos de bisfenol llevan tiempo siendo investigados por distintos grupos científicos. Lamentablemente, las empresas fabricantes y las regulaciones de los entes de salud no son muy claras, por lo que un producto plástico puede catalogarse como inocuo, sin serlo. Entre los efectos negativos para la salud que la comunidad científica ha detectado de los químicos de los plásticos destacan: reducción de la fertilidad, reducción de la función sexual masculina y de la calidad del esperma, debilitamiento del sistema inmune, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, obesidad, bajo peso al nacer, alteraciones neurológicas y efectos cognitivos en niños, asma y sibilancias en niños, problemas de atención, hiperactividad y comunicación social deficiente en niños, retraso en el desarrollo del lenguaje. 11 alimentos que nunca debes calentar en el microondas. Número 1. Papas fritas y otras frituras. Los alimentos fritos pierden su consistencia crujiente al calentar en el horno de microondas. Esto se debe a que el tipo de calor que el microondas irradia hace que los alimentos se calienten en sus grasas mientras roba el agua de su interior. Al final, obtienes un alimento aguado, aún más grasiento que al principio, con un mayor sabor a grasa, que además al calentarse se vuelven más dañinas y con una apariencia poco apetitosa. Número 2. Carnes. Las carnes de pollo y res no deberían calentarse en el microondas. Las ondas de radiación son muy fuertes y pueden convertir tu bistec a punto o tu pollo suave en un trozo de goma con sabor a quemado o recalentado. Además, las carnes con un aporte alto de ácidos grasos como el pollo o los cortes más grasos de carnes de res pueden obtener un sabor más fuerte del normal, pues al calentarse sus grasas naturales también se calientan, lo que aumenta su oxidación y puede generar un sabor desagradable. Número 3. Huevos. Calentar huevos en el microondas es mala idea, sin importar su forma de preparación. Los huevos fritos o revueltos pierden su suavidad y jugosidad en el microondas, por lo que solo obtendrás un trozo duro y seco de huevo. Algo aún peor ocurre con los huevos duros. Estos tienen mucha agua en su interior, pero su cáscara no deja que escape, lo que puede causar una explosión dentro de tu horno de microondas, debido a la presión del agua sobre las paredes internas de la cáscara. Número 4. Pescados y mariscos. Los pescados y mariscos tienen una textura y un punto de cocción muy particulares, por lo que calentarlos en microondas una vez que hayan llegado a su punto solo te dejará un trozo de alimento gomoso y nada apetitoso. Además, es probable que pierdas parte de sus nutrientes. Por otro lado, el olor que estos alimentos producen es intenso, y si resulta difícil retirarlo del ambiente, es aún más complicado eliminarlo del microondas. Número 5. Salsa de tomate. Si no quieres que tu salsa de tomate se queme y que tu microondas termine convertido en una especie de película de terror, mejor no la calientes en el micro. El microondas hace que el agua de la salsa se caliente con rapidez, pero sus partes más sólidas tardan más en calentarse. Esto hace que la presión del vapor sobre los ingredientes genere un hervor que termina por salpicar todo dentro del horno. Y si te pasas del tiempo de calentado, hasta puede explotar y secarse mucho, dejando tu salsa quemada y con un sabor desagradable. Número 6. Pimientos picantes.
Los pimientos picantes contienen capsaicina, la sustancia que le aporta su gusto picante. Esta sustancia puede volverse gaseosa cuando se calienta en el microondas y sus vapores pueden alcanzar a las personas cercanas, lo que inducirá ardor de ojos, problemas respiratorios y hasta alergias. Es posible que ya hayas calentado jalapeños en tu microondas sin problema, pero es mejor no tentar la suerte y evitar que tus pimientos picantes de cualquier variedad acaben en el microondas. Número 7. Pizza. Calentar pizza en el microondas es otra idea que no debes considerar. La pizza recalentada en microondas puede ser un verdadero desastre. Si le atinas al tiempo exacto de calentado, puedes obtener una capa de queso derretida perfecta, pero con una base de masa aguada y desagradable. Si te pasas de tiempo de cocción, el resultado será una masa en extremo firme e inmasticable y un queso hirviente que quemará tu paladar. La verdad es que no hay forma de calentar una pizza en el microondas con resultados positivos. Si eres una de las pocas personas que no aman la pizza fría, puedes calentarla en un sartén en la estufa, pero nunca la lleves al microondas. Número 8. Nachos. Si tienes nachos cubiertos de aderezo que te sobró del día anterior o que pediste por delivery, no se te ocurra calentarlos en el microondas. Estas salsas y otros ingredientes son muy acuosos, por lo que humedecen los nachos y los vuelven aguados. Llevarlos al microondas solo hará que queden más duros en sus partes duras y que las partes humedecidas se vuelvan más aguadas por la mezcla con las salsas. La verdad, la mejor opción cuando se trata de nachos es comerlos todos de una vez. Calentarlos en microondas no es una buena idea. Si tienes una freidora de aire, quizás aún puedas rescatarlos. Número 9. Sándwiches y alimentos con guarniciones crudas. Las mezclas de texturas frías y frescas con cocidas y calientes es una delicia en casi cualquier plato del tipo de comida rápida como sándwiches, hamburguesas, burritos, entre otros. Pero calentarlos en el microondas puede ser un verdadero desastre. Si llevas al microondas estos tipos de alimentos, las guarniciones frías perderán su textura crujiente, su sabor chispeante y hasta pueden convertirse en una cosa acuosa, que junto a la masa del pan se volverán una papilla nada apetecible. Además, si te pasas de cocción es muy probable que el pan también quede muy duro. Para evitarlo, quizás debas desarmar todo, calentar el pan y la carne y luego volver a armar. Pero implica mucho tiempo y el sabor no será el mismo. No parece existir una forma adecuada de calentar este tipo de alimentos, pero el microondas sin duda es la peor de todas. Número 10. Pan. El pan recalentado en microondas tiende a endurecerse. Por eso calentar sándwiches en el micro tampoco es buena idea. Es posible que el pan logre renovarse un poco si le atinas al tiempo de cocción y lo comes con rapidez. Pero si te pasas de tiempo o esperas para comer, es muy común que lo encuentres más duro de lo que estaba al principio. Esto ocurre porque el pan está compuesto por almidones. Estos almidones contienen cristales de azúcar que se derriten con el calor y que luego se endurecen al enfriarse. De allí que el pan se sienta suave al calentarse, pero se vuelva mucho más duro después de enfriarse. Número 11. Alimentos que ya han sido recalentados. El tema de los alimentos recalentados es un debate continuo. Algunos aseguran que se pueden recalentar los alimentos varias veces, siempre que no pasen más de 2 horas para refrigerarlos de nuevo. Sin embargo, también se sabe que con cada recalentamiento se introducen bacterias que pueden alterar la calidad y seguridad de la comida. Si tienes sobras de comida en casa que quieres recalentar, verifica primero su olor y textura. Si parecen sospechosos, mejor descártalas antes de arriesgarte a una intoxicación alimentaria. Por otra parte, si te gusta cocinar para la semana y tienes que recalentar varias veces, lo mejor es separar la comida por porciones y refrigerarla a la temperatura adecuada. De esta forma no expones los alimentos a que pierdan su calidad y solo recalientas lo que de verdad vas a consumir. Ten en cuenta que al recalentar los alimentos en microondas, estos pierden agua y algunos nutrientes, por lo que recalentar alimentos recalentados altera su poder nutricional y su calidad, además de exponer a bacterias. Carcinógenos en la comida calentada en el microondas.
Los alimentos calentados en microondas no pueden causar cáncer, al menos no por la radiación que emiten estos tipos de hornos. Las microondas electromagnéticas no ionizan los alimentos, por lo que no queda radiación en ellos. Ahora bien, es importante tener presente que las grasas, proteínas y azúcares que se calientan a temperaturas altas se oxidan y generan un tipo de reacción conocida como reacción de Maillard, en el cual los aminoácidos y azúcares producen productos finales de glicación avanzada que impregnan los alimentos al calentarse. Estos productos ingresan a tu organismo y se han asociado a varias enfermedades crónicas. Esta reacción puede presentarse en tus alimentos sin importar la forma de cocción. Otra forma en que tus alimentos pueden aportar elementos carcinógenos es por los aditivos químicos agregados en su preparación. Pero esto no tiene nada que ver con las ondas que emite tu horno de microondas, sino con el tipo de alimentos que eliges consumir. ¿Los microondas son 100% seguros? Por lo general, un horno de microondas en perfecto estado es 100% seguro. No obstante, si el horno tiene alguna falla o fuga, su seguridad se reduce. Es muy difícil saber cuando un horno de microondas tiene fuga, pues las ondas son invisibles. No obstante, puede tener una idea de si hay fugas cuando la puerta no cierra bien o si hay fisuras en sus paredes. Otro truco para detectar fugas de ondas electromagnéticas es prestar atención a tu señal de Wi-Fi. Si el Wi-Fi se cae cuando enciendes el microondas, es momento de llamar a un técnico. El microondas puede matar las bacterias del pollo. Para eliminar por completo las bacterias de cualquier alimento, incluido el pollo, es necesario cocinarlos muy bien y a temperaturas necesarias. Por lo general, los hornos de microondas permiten matar las bacterias al igual que otras formas de cocción. Pero hay un problema. Dada la textura del pollo y su densidad, es posible que algunos puntos internos queden poco cocidos o crudos, mientras que la carne más cercana al exterior puede pasarse de cocción o quemarse. Esto puede hacer difícil que las bacterias mueran en su totalidad, pues quedarán vivas en las áreas poco cocinadas y crudas. Para que el pollo quede totalmente libre de bacterias, es necesario asegurarse de que se cocinen bien y en su totalidad. Para ello es mejor dividirlo en presas o trozos y asegurarse de rotarlas. Ahora bien, no siempre el microondas acaba con las bacterias de un alimento recalentado, pues estas surgen luego de que se cocinan y se refrigeran, y es común que calentemos el aliento hasta un punto comestible, mas no para destruir las bacterias. En estos casos, la recomendación es calentar lo suficiente, aunque luego debas esperar que se enfríe un poco, y siempre voltear los alimentos para asegurar una mejor cocción. ¿Cuáles son los efectos negativos de usar un microondas? Los hornos microondas no afectan la calidad del alimento que se cocina o calienta en ellos por primera vez. Aún así, hay algunos nutrientes que son sensibles al calor o la forma de cocción, que pueden degradarse tras el uso del microondas, como la vitamina C y la tiamina. Ahora bien, los efectos negativos del uso de microondas sobre los alimentos no son en sí sobre el microondas mismo, sino sobre la composición del alimento que se calienta en ellos. Según la textura o forma del alimento, es posible que el calentado no sea igual en todas sus partes, lo que puede generar secciones muy calientes o quemadas y otras más frías. Igualmente, puedes tener riesgos de quemaduras tras el calentamiento si tomas el plato o recipiente de forma directa, sin protección. También podrías quemarte al comer si no dejas reposar lo suficiente el alimento. Otra desventaja se asocia con el proceso de refrigeración y recalentado repetido. Mientras más veces calientes y refrigeres un alimento, más bacterias se reproducen en él. Si este alimento no se calienta a una temperatura adecuada para destruir las bacterias, te expones a una intoxicación alimentaria. Pero esto en sí no es un problema del microondas, sino del mal uso que hacemos de él. También es importante recordar que los alimentos se van descomponiendo a medida que pasan los días, por lo que su calidad varía, más aún si son recalentados varias veces. Por último, recuerda que si utilizas recipientes plásticos te expones a la liberación de sustancias tóxicas en tus alimentos. ¿Cómo usar el microondas de forma correcta? Para evitar que tu microondas arruine tu comida, presta atención a las siguientes recomendaciones.
Evita usar envases y recipientes plásticos. En su lugar, utiliza platos y recipientes de cristalería y porcelana apta para microondas. Esto ayuda a calentar con mayor rapidez y a la vez retiene el calor por más tiempo. Tampoco se derriten ni liberan sustancias nocivas a los alimentos. Sirve porciones pequeñas para recalentar. Mientras más reducido es el tamaño de la porción, se calentará con mayor rapidez y de forma más uniforme. Cubre los alimentos con una toalla de papel humedecida o una tapa apta para microondas. De esta forma se asegura una mejor distribución del calor, sin perder mucha humedad. Distribuye los alimentos de manera uniforme en el plato y cercanos al borde. Así el calor será más uniforme. Evita montañas de alimentos, ya que suelen quemar la parte superior y dejar frías las capas interiores. Controla el tiempo y asegúrate de usar la configuración adecuada para cada tipo de alimento. Supervisa que tu microondas trabaje de forma correcta y que no tenga escapes. Si no marcha bien, no lo uses y llama a un técnico. Tu horno de microondas puede hacer tu día a día más sencillo, pues permite calentar los alimentos sin grandes complicaciones. Sin embargo, dependiendo de los utensilios que uses para servir los alimentos y llevarlos al microondas, así como el tiempo de calentado, depende que este artefacto se convierta en un gran aliado o un enemigo de tu salud. Pero recuerda, todo se trata de saber usar tu horno de microondas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Peligros de usar el microondas que nadie te dice. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.